ahora invito a que suban los panelistas. Agradecemos también la presencia de la murga Mala Yunta. Nos hemos juntado desde distintos lados del país, como es esta revista La Marea, que conjuga a la Argentina actual, para presentar este número que para nosotros ya era hora que lo trajéramos a esta ciudad de Buenos Aires. Voy a tratar de coordinar y después me toca a mí hablar, así que cuando yo hable no coordino. En primer lugar, va a hablar el profesor Víctor Delgado, nuestro compañero de redacción, que viene desde el interior de ese país que es la provincia de Buenos Aires. Creemos que es el corazón de esa provincia. Y creo que el aporte que Víctor Delgado da a nuestra cultura hoy es la relación y la transformación de esas vidas cotidianas que en distintos lados del país nutren a nuestra cultura y que él las vuelve leíbles, entendibles y conmovedoras. Después va a hablar la compañera, amiga, investigadora, que es Liliana Tamaño. Desde sus cátedras en la Universidad de La Plata desde hace muchos años, también trata de llevar la ciencia a la realidad y viceversa. Y una de las tareas que casi nunca hacen los investigadores es ser amiga verdaderamente de quienes trabajan con ella, como son, por ejemplo, los pobladores de los alrededores de La Plata, que siempre la buscan por alguna razón para consolidar sus derechos. Me estoy refiriendo a las familias Tobas, por ejemplo. Y luego me toca presentar muy brevemente a un hombre que viene haciendo eso que se dice patria y ha logrado mover y movilizar mucho más de lo que a veces los libros y los programas de ayuda financieras internacionales logran en los países, que es defender nuestro patrimonio, nuestra soberanía, a través de denunciar la ilegitimidad de la deuda externa ignominiosa que sufrimos los argentinos. Por eso creo que contar con el profesor Olmos en esta mesa dignifica a nosotros, a los que luchamos por vivir en un país como Argentina, que levante su frente, su dignidad y se convierta verdaderamente en esa Argentina que nosotros queremos. Así que muchas gracias por estar. Bueno, como periodista comarcano, como hombre de tierra adentro, como hijo de campesinos, creo que tengo que decir que existe en esta América un asunto muy serio que no puede soslayarse, que es ese arnés del latifundio que asoma sin excepción en todos los pueblos de América, que mantiene aún el principio de servidumbre de la tierra, que ha obrado como un grave paréntesis en la vida de cada pueblo, obstaculizando todo desarrollo natural. Por eso decimos que el latifundio, que es una cuestión económica, también es una cuestión cultural, que une a gran parte de los campesinos del Brasil, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de todos los pueblos
de esta América, porque con sus particularidades idiomáticas e históricas, los sin tierra de América del Sur, de América Central y del Caribe conservan aún irresuelto el mandato más ancestral de todas las etnias, que es el derecho a la tierra. El más temido y oculto de los derechos. Como decía hace muy poco Jorge Amado, quien en su obra se ha ocupado buenamente de estos temas, en las incipientes democracias de la región se puede hablar de todo, se puede plantear cualquier problema, menos el de la tierra. Y cuando surgen los reclamos, se obtienen dos respuestas desde el poder: el ocultamiento o la represión, que es la cara más oscurantista, pero también la más sincera que tiene este sistema frente a esa América bravía. Una América bravía que puede hallarse en todas partes. Lo que sucede, como decía Jauretche, que a veces la trama ideológica de las clases dominantes impide que la veamos como propia y cercana. Una América bravía que nosotros hemos hallado recientemente en el Paraguay, pero no en los centros eruditos de poder que siempre están prestos a resolver la suerte de lo que ellos llaman los excluidos o los marginados. Tampoco en las políticas reaccionarias de esas clases dominantes que ahora encubren sus bajas pasiones en la levedad de una pseudodemocracia que cumple con algunas formalidades constitucionales para preservar y mantener la vieja estructura económica y represiva. Tampoco la hallamos en algunos intelectuales de viejo prestigio, pero que ahora de tan globalizados han quedado ciegos para ver la miseria continental y también para ver las esperanzas del continente. Nosotros, paradójicamente, hemos hallado esa América en lo más oculto y lo más despreciado del Paraguay, en las masas campesinas, considerado lo más atrasado de América, que tiene el 80% de sus miembros analfabetos, que cuando llegan a la gran ciudad reciben el mote de tabirón, que quiere decir burro, o coiguá, que quiere decir campesino cohibido, cuando no guarango, que es el insulto de los jesuitas para aquellos nativos rebeldes. Y hoy ese sector es una fuerza organizada capaz de producir transformaciones reales en el camino a la liberación absoluta de esos pueblos, habiendo producido hechos inclusive a contrapelo de lo que algunos teóricos pronosticaron para este fin de siglo, hechos que ni siquiera en los dorados 70 fueron posibles. Ellos silenciosamente desde hace varios años libran una batalla por reconquistar tierras. Más de 150.000 hectáreas llevan reconquistadas y allí, en esos asentamientos, recrean su cultura, sin jueces, sin policía, sin autoridades de este sistema que siempre los ha oprimido. Se basan en la propia producción y en la autodefensa armada. Solamente con eso luchan contra los terratenientes y el Estado, que en Paraguay es más o menos la misma cosa. Ocupar, producir, resistir es la consigna. 34 campesinos muertos, entre ellos varios dirigentes, llevan desde la caída de Stroessner hasta ahora. Fue conmovedor verlos en este último marzo, cuando habían llegado en cantidad de 30.000 hacia Asunción para pelear por la condonación de sus deudas, y ante la muerte, el asesinato del vicepresidente, se vieron envueltos en la crisis institucional. Y todos, aunque lo oculten, todos saben que es la única fuerza capaz de producir cambios y transformaciones. Todos giraron sus vistas hacia ellos, pretendiendo
usarlos. Sin embargo, lograron mantener la independencia y terciar en esa crisis institucional. 4 días en la plaza, hombres, mujeres, niños, algunos llegados por primera vez, lograron resistir y dar un duro golpe al fascismo paraguayo. Hay que decir que para eso se preparan todo el año. He visto la campaña paraguaya y es conmovedor como las familias acumulan los carozos de la fruta que comen todo el año, porque eso van a ser los perdigones que luego van a usar la línea de honditeros, que son los hijos de los campesinos. Cómo acumulan grasa de tigre para frotarse los cuerpos, porque con eso van a ahuyentar los caballos de la policía montada. Cómo han aprovechado lejías ácidas, y esto es un dato que pasaron las mujeres a los campesinos, las lejías ácidas que usan para la construcción del jabón, que envasados en globos, arrojados sobre las espaldas de los policías, genera una incomodidad un tanto cómica. Hasta la construcción de barricadas con excrementos animales y humanos, es decir, partiendo de una vieja tradición de lucha, con voluntad, con gran organización, aprovechando lo que el medio natural les ofrece para construir un modestísimo arsenal, esa América oculta está resistiendo, está luchando. Y para los desesperanzados hay que decir que no todos los partes de guerra son de derrota. Es decir, en esta América bravía, fin de siglo, se está peleando con palos y es posible. Esta masa tiene objetivos patrióticos claros y tiene preocupaciones culturales. Nosotros fuimos protagonistas de un encuentro cultural promovido por esta revista y por Los Sin Tierra en marzo del año pasado en el departamento de San Pedro, que es un departamento importante donde hay muchísimos asentamientos con historia ya. Y allí se convocó a intelectuales y trabajadores de la cultura y artistas paraguayos y argentinos. La prensa argentina lo ignoró, la prensa paraguaya dijo lo que tenía ganas de ese encuentro, pero fue uno de los acontecimientos culturales y políticos más importantes. Y lo más importante es que los campesinos no fueron el marco telúrico de ese encuentro. Ellos participaron y quisieron discutir el tema cultural desde una perspectiva popular, en resistencia y en lucha con la cultura opresora y la cultura proimperialista. Ellos no se sienten excluidos porque no quieren estar incluidos en la cultura dominante. Ellos luchan por su propia cultura basada en el yopoy y la minga, que son dos términos guaraní que expresan sus viejas formas de producción colectivas y de ayuda. Perdidas o flageladas desde la conquista, aunque perdidas parcialmente porque como sucede con el idioma, ellos en el campo han logrado hacer subsistir estas formas de trabajo. Pelean entonces por desandar ese enorme fraude cultural que sufrieron a partir de la historia de la dependencia. Ese pueblo que tuvo dioses mansos, nunca castigadores, que solían representarlos en actitudes docentes para con el pueblo, enseñándoles cómo se siembra y cómo se cosecha, le ha tocado a lo largo de la historia luchar con los españoles, con los portugueses, con los jesuitas, con algún hermano vecino, siempre para defender algo que me lo sintetizó muy bien un campesino desdentado, pinandí, como ellos dicen, a los descalzos y analfabeto. Dijo: no hay teco sin tecoá. Tecoá es más que la tierra, más que el ibí, es la morada, la querencia. Deviene de teco, que es lo natural, el temperamento, la cultura. No hay teco sin tecoá. No es posible la cultura sin el espacio territorial.
Como dijo un poeta de mi pueblo aquí presente, Osvaldo Guglielmino, América no fue descubierta, fue conquistada, es decir, varias veces cubierta. Es cierto que a toda estructura material de un país dependiente le corresponde una superestructura cultural destinada precisamente a impedir el conocimiento de esa dependencia y de esa opresión. Pero no es menos cierto que las masas, con su práctica, con su sabiduría natural, van desocultando todo lo oculto, descubriendo todo lo tapado. Por eso, solo quiero reafirmar aquí lo que dice Cristina Mateu en la presentación de nuestro dossier. No es posible pensar nuestro futuro, ni que otros organicen el destino sin escuchar esa América. Creo que estamos cumpliendo. Quería hacer muy rápidamente los agradecimientos a haberme solicitado colaborar con la revista en más de una oportunidad y por el esfuerzo, digamos, de la Marea y del equipo que la lleva adelante para contrarrestar el peso de tanto discurso descomprometido con el análisis de la desigualdad, tanto discurso superficial, vacío, farandulesco. El tema que convoca la revista, América Bravía, nos hace pensar en esa América que anda, que nunca dejó de andar, como se dice en la editorial. Esa América que ha dicho no, aunque de diferentes maneras y con distintos resultados, no a este modelo que, a pesar de que muestra la cara de la perversidad, se sigue se nos sigue presentando como el único posible. Para nosotros el único posible para mantener con represión, tanto física y brutal, como también simbólica, sutil, implícita, indirecta. Eso es también un esfuerzo, lo que aparece en la revista, para que nos conozcamos y nos reconozcamos, como decía Rigoberta Menchú, en nuestras semejanzas y en nuestras similitudes. Muchas de estas semejanzas y similitudes derivadas de respuestas semejantes a la imposición del mundo capitalista, a esas cubiertas que decía Olmos. A esas cubiertas que decía Delgado. Y a ese capitalismo que, debido a la dependencia y a la convivencia de los socios locales, en estas regiones se hace salvaje. La necesidad de conocernos en nuestras raíces. Soy antropóloga social y es desde allí que surgen las reflexiones que quiero compartir hoy con ustedes. En el debate académico, pero también, como decía Josefina, en la relación con la gente con la que trabajo hace casi unos 15 años. Me preocupa América Latina, pero me preocupa particularmente nuestro país. Y no por una cuestión de nacionalismo, de chauvinismo, sino porque creo que de todas esas Américas bravías, nuestro país y mucha de su gente, no todos, por suerte, pero mucha de su gente, son uno de los que más dificultades tienen para reconocerse en una historia que no sea aquella, la historia corta, que nos dice que venimos de los barcos. Y yo creo que ese es un obstáculo enorme para reconocernos, para conocernos, y que es un obstáculo que tenemos que ir superando, y que los intelectuales tenemos que poner mucho esfuerzo en eso, porque el pueblo no necesita hacerlo, ellos saben cuál es su historia, somos nosotros los que tenemos que hacer esfuerzos para reconocerla, y creo que bueno, la tarea de la Marea va en este sentido, en este camino. Voy a tratar y voy a hacer una propuesta retomando algunas cuestiones que aparecen en dos artículos de la revista. Uno es el artículo de Adolfo Colombres y otro es el artículo que habla sobre las puebladas. Me identifiqué fuertemente con los planteos del artículo de Adolfo Colombres. El diálogo con Darcy Ribeiro, con Porfirio Batalla, me llega de una manera muy particular, porque muchas de las cosas que yo les estoy planteando tienen que ver con un diálogo con la antropología brasilera y con la antropología mexicana, que yo creo que enriquece. Y me alegró aún más su diálogo con Miguel Bartolomé, un antropólogo argentino, casi mexicano, que nos visitó hace poquito en la facultad, junto con su esposa, también antropóloga, Alicia Barabas, de la que después voy a tomar también algunas cuestiones. Digo que me identifico con estos diálogos
porque hay una reflexión que aparece en el artículo de Colombes y que yo creo que es fundamental, y es de entender a los pueblos indios. Me voy a referir a los pueblos indios, pero quisiera que no se tomara como un sesgo profesional, digamos, por ser antropóloga, ¿no? Sino porque creo que allí hay mucho de las cuestiones que nosotros tenemos y debemos pensar. No debemos pensar a los pueblos indios por sus pérdidas o por sus carencias, o solo por sus pérdidas y por sus carencias, porque es indudablemente que hay cosas que han perdido y es indudable también que sus carencias son muchas, pero sino por sus presencias, por su fuerza, por sus lenguas, por los valores que atesoran, por sus modos particulares de existir. Solo así se superará eso que Colombes plantea como postura cómoda, o sea, de aquella de pensarlos en el pasado, que no nos obliga, ese pensarlos en el pasado y despotricar contra los 500 años, no nos obliga a analizar junto con ellos un presente, y menos aún a pensar junto con ellos un futuro. Cuando Colombes habla de la necesidad del diálogo, yo estoy pensando en la necesidad de aportar a esa palabra que aparece en el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución, de la interculturalidad. No habrá una interculturalidad sino un diálogo que esté totalmente exento de soberbia, subestimación, paternalismos. También es importante desechar la palabra hibridez. Hay algún antropólogo que ha hecho de esta palabra y de las culturas híbridas, digamos, un concepto que circula bastante por allí. Pero la hibridez nos está planteando la imposibilidad de ver las riquezas de las particularidades y de las diversidades. Esas diversidades que nos contaba recién el compañero que me precedió. En esta... ¿Ya está? Una cosita, la relación, quiero hacer este planteo y después vemos si se puede hacer algo más, pero la relación con las pobladas. El artículo de las pobladas nos muestra las pobladas que nosotros hemos tenido posibilidades de observar. Yo les dejo como propuesta y como inquietud que vinculemos esas pobladas, estoy pensando sobre todo en las del norte, con aquellas que también fueron pobladas. 1905, 1904, 1933, 1945, rebeliones indias que fueron analizadas por la antropología como movimientos religiosos y que como movimientos religiosos se entendieron como prepolíticos. Alicia Baraba nos dice que no son prepolíticos, que son movimientos políticos, y nosotros tenemos la obligación, no ya digamos la inquietud, sino la obligación de vincular esas luchas con estas pobladas, porque esas luchas le decían no al trabajo de blanco y le decían no a la explotación, y incendiaban y quemaban y robaban cuando podían y como podían, pero eran luchas y eran movimientos políticos. Y vinculo esto con ese planteo de soñar y de reflexionar que estaba en las obras que se nos presentaron al comienzo. ¿Por qué si los artistas sueñan y por qué si para un artista el perro es el dominador, para el toba, el perro, que es el familiar del ingenio, nos aparece como algo que es mitológico y que por allí está muy alejado de lo que esperamos como una conciencia política? Lo dejo como planteo y como preocupación. Sí, 3 ideas, porque creo que corresponde que el profesor Olmos sea quien tenga los últimos minutos. Una, desde esta revista y desde el compromiso como intelectuales de todos los que trabajamos, no idealizamos ni la identidad nacional ni la cultura nacional, porque detrás de esta identidad que hoy tenemos los argentinos hay mucha sangre vertida, pero también están en esta identidad los elementos de resistencia y lucha para construir la identidad que nos vuelva dignos y orgullosos. Por eso resurge en cada momento, tomando las palabras de la compañera Liliana. En segundo lugar, que a esta altura los intelectuales comprometidos no acordamos con los que plantean a la globalización como una realidad objetiva e incontrastable, a la que, además de aceptarla, deberíamos encontrarle lo bueno que tendría, y entre lo bueno hay que elegir si nos oponemos a los yanquis, que aceptemos la que mandan los europeos. Y en realidad están en disputa los dos, y por ahí aparece otros que tratan de decir que hagamos una globalización del tercer mundo.
Bueno, esto yo creo que hay que pensarlo de vuelta, porque toda globalización es negativa y en todo caso tenemos que defendernos contra el imperialismo una vez más, que no es otra cosa esta versión que afecta a nuestra identidad y nuestra cultura. Quiero leerles una frase que la deben haber escuchado ustedes que viven acá en esta ciudad, de un señor que se llama Lo Pérfido, que dijo: no creo que haya que impulsar la cultura nacional como un antídoto contra la globalización, sino que hay que pelear un reposicionamiento de la cultura nacional en el contexto internacional. Esta frase es una polémica con la que nuestra revista va a seguir dando y nuestras vidas van a seguirla dando, porque ya sabemos a qué le llama cultura. Bueno, ustedes saben quién es este señor. Otra es que nosotros pensamos que en esta América bravía reaparecen esta tarea de construir una América libre e independiente que se apoye en las luchas que plantearon y en la América Unida que planteó San Martín, Artigas, Bolívar, Belgrano. Y por lo tanto, nuestros países están movidos por esta lucha. La última es que a veces se nos dice chauvinistas o nacionalistas ingenuos a los que hablamos de defender la cultura nacional. Y en realidad, o también se nos dice indigenistas según la cara que tengamos. Y esto a muchos intelectuales les ha ganado y compran las modas como de costumbre, creyendo que los intelectuales argentinos son los que, como decía Liliana, van a destruir la identidad nuevamente a pedido de los dominadores. Pero nosotros pensamos, como lo dicen las páginas de nuestra revista, que hay González Tuñones, hay Gropas, hay Don Domingo Abán, hay Abadón, hay Marechales, hay Art, que son los que nos representan como intelectuales que han luchado, y como Manuel Amigo, con quien nos sentimos en deuda. La última frase, para que también la sigamos pensando, es que nosotros tenemos que abrir todas las fronteras para nuestros países hermanos y cerrarlas para el enemigo. Y en este gobierno se ha hecho todo lo contrario. Se han cerrado las fronteras para los hermanos y se han abierto para toda la basura imperialista que se han preocupado en meternos a nuestra vida. Por eso es clave saber hoy quiénes son los amigos adentro, quiénes son los amigos afuera, quiénes son los enemigos adentro y quiénes son esos enemigos de afuera. Bueno, como ha bajado la barrera del tiempo, prácticamente, debo destacar como algo realmente importante el título de esta edición de la Marea América Bravía, porque es la expresión de lo que deben ser las consignas de hoy, es decir, las consignas de una verdadera resistencia civil frente a la complicidad de toda una clase dirigente empeñada en consolidar la esclavitud de nuestro pueblo por decisión del poder financiero imperialista. La deuda es uno de los factores de sometimiento del país. Y como decía el compañero, refiriéndose a que de la tierra no se habla, de la deuda tampoco se habla, porque no obstante recorrer todos los lugares de la dirigencia política de uno y otro sector, salvo algunas honradas excepciones, nadie quiere enfocar este tema. Y este tema ya está prácticamente juzgado. Tendré oportunidad de hablar con más amplitud de esto, pero solamente tengo que señalar que esa deuda externa que se le obliga a pagar al país, el país no la tiene. Esta es una deuda fraudulenta. Esta es una estafa probada judicialmente. Es decir, no es una afirmación caprichosa, sino que está sustentada en todas las pruebas de una investigación penal.
lamentablemente, hoy parecen afirmarse en la conducción económica del país los mismos hombres que fraguaron esa deuda, haciendo gala de transparencia y de honestidad, están afirmando el sometimiento nacional a los dictados del Fondo Monetario, a pesar de haber sido condenados por las pruebas en esta investigación penal. Hombres que son hoy la primera vidriera del nuevo gobierno como del que pasó, porque todos integran una verdadera complicidad y solamente la reacción del pueblo puede evitar el consolidar esta esclavitud. Desde una organización que hemos creado para eso, el Foro Argentino de la Deuda, queremos convocar a una verdadera movilización nacional en defensa de un pueblo oprimido y que va a seguir siendo oprimido. Esta es una convocatoria. Y en esta convocatoria quiero recordar, como otras veces, las palabras de un presidente brasileño, José Sarney, cuando al suspender los pagos de los intereses de la deuda, dirigiéndose a todo el país, señaló: la deuda que se cancela con la miseria se paga con la democracia. Nada más. Bueno, muchas gracias. El número 15 va a salir dentro de poquito, también con muy buenas colaboraciones. Así que les agradecemos en nombre de todos los compañeros de la revista el haber estado acá y que esta sea una buena manera, como decía el profesor Olmos, para sentirnos orgullosos de pelearle a la Argentina que queremos, ¿no?